dice la palabra inspirada: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Vamos a orar. Padre bendito, tú has hablado a nuestro corazón en este día, Señor, y queremos que lo sigas haciendo. Padre, te pido que tú me ayudes a exponer este mensaje, Señor, te lo pido de manera humilde, que tu Santo Espíritu tome el control, Señor, y que sea de bendición para nuestro ministerio, para el ministerio que yo tengo, para el ministerio que ejercemos aquí en cada una de las áreas, Señor, para todos mis hermanos, Señor, y que pueda ayudarnos para lo que queremos hacer el próximo año, Señor, que ya estamos preparando desde ahora. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Un ministerio eficaz es el título del mensaje. Le comentaba a la hermana Nadia que Dios había tratado últimamente conmigo fuerte y me ha hablado directamente a mí, porque cuando yo predico, primeramente me habla a mí, el Señor. Hay algunos hermanos que me preguntan ¿por qué no predicas de la reforma o cosas de esas, o de las cosas que no debes de celebrar, etcétera? Y yo siempre les contesto que mi agenda en cuestión de predicación la dirige el Espíritu Santo, y en ocasiones de verdad que me da lecciones duras a mí. Una de ellas fue en los mensajes que yo he predicado este día en la mañana y hoy con de un ministerio eficaz, porque yo soy, digamos, el líder que Dios ha puesto aquí para servir, y es una responsabilidad muy grande. Y le comentaba eso a mi esposa, le decía: ora por mí, porque vivimos en unos tiempos, hermanos, en que la eficacia se mide por resultados visibles. Somos una sociedad muy pragmática, entonces vemos números, logros o reconocimientos, en eso se busca mucho eso. Pero en el reino de Dios la eficacia no se mide por lo cuantitativo, sino por lo cualitativo. Lo cualitativo, estamos hablando de fidelidad, de obediencia y de fruto espiritual. Así es como se mide el reino de Dios. La idea de megaiglesias y un pastor al frente de una megaiglesia no viene en la Biblia, es contrario a lo que la Biblia enseña. Entonces, cuando tenemos una congregación pequeña o mediana, es más factible poder pastorear, poder involucrarte con cada uno de los miembros. Y un ministerio eficaz, insisto, no necesariamente se mide por lo grande o por lo más admirado, que es lo que como seres humanos
buscamos nosotros, sino en el que produce vida a través del Evangelio por medio del poder de Cristo. Ese es un ministerio eficaz. Y en este pasaje encontramos a Pedro con un corazón pastoral tremendo, sirviendo en 2 ciudades, Lida y Jope, y vemos cómo el ministerio de Pedro refleja 3 cualidades que todo siervo de Dios debe cultivar. 3 cualidades que serán los puntos homiléticos que les voy a presentar más adelante. Pero el libro de los Hechos nos muestra que el Evangelio se extendía más allá de Jerusalén, pero les he dicho que la iglesia medio que estaba cómoda en Jerusalén. Ahí estaban, les permitían estar, no tenían incomodidades, estaban, digamos, en una zona de confort, hasta que el Señor permitió la persecución y muere Esteban, ¿recuerdan? Ya vimos eso. Entonces la iglesia tiene que esparcirse, no tanto porque ellos lo buscaran, sino que tuvieron que hacerlo, y esa era la orden que había dado además el Señor Jesucristo. El apóstol Pedro recorre distintas regiones y va fortaleciendo a los creyentes y va confirmándolos en su fe, y en cada confirmación él muestra el poder de Jesucristo. Él sana a Eneas, como lo leímos en la lectura devocional, y ahora resucita a una mujer ejemplar llamada Dorcas también. En ambos casos, si se fijan, hermanos, el resultado no es la fama de Pedro, sino la gloria de Cristo. Y cuando uno glorifica a Cristo, el resultado es fruto. Había conversión de muchas personas. El ministerio de Pedro en Lida y en Jope muestra las características que hacen que un ministerio sea eficaz. Esto que hemos leído nos enseña cómo debe ser el servicio cristiano. Y un ministerio eficaz se distingue por su actividad constante, su disposición compasiva y su fruto espiritual. Entonces el propósito, hermanos, en estos minutos es motivar a cada uno de nosotros a servir a Cristo con diligencia, a servirle con amor, con disposición, con dependencia de Cristo, de manera que se produzca fruto que glorifique a Dios. Y entonces vamos a ver 3 características que no provienen de recursos humanos, sino de una dependencia de Cristo, de modo que nuestra vida produzca fruto para la gloria de Dios. 3 características que vemos en un ministerio eficaz. En primer lugar, un ministerio eficaz se caracteriza por su movilidad. Vemos 32 al 35, Pedro visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Fíjense, visitando a todos. Y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro a Eneas: Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Y lo que vemos, hermanos, en esta característica de movilidad, estamos viendo en Hechos líderes en movimiento. Ellos estaban moviéndose, claro, con las circunstancias de la persecución que hicieron que se movieran, y requirió ese movimiento, pero eso que dice que Pedro visitaba a todos visitaba Pedro, no se conformaba con los que ya están, él visitaba a todos, buscaba más, siempre más, y ese es lo que buscamos nosotros con lo de los grupos pequeños, hermanos, es que se puedan visitar a todos, que se pueda tener una interacción,
entre la semana, no de lo que pasa de domingo a domingo, entre la semana, ver en esos grupos pequeños que haya una interacción, que haya movimiento de parte de todos, hermanos. Y eso implica cercanía. Y el pastor es pieza clave, porque es cuando el pastor puede conocer mejor a su rebaño. Aquí pues, los conozco de una manera, pero en casa los conozco de otra. Entonces, ese líder en movimiento es lo que necesita la iglesia viva, la iglesia del Señor no espera que vengan. La iglesia tiene que salir, tiene que moverse, la iglesia no se debe de encerrar, se debe de extender. Y creo que eso es lo que debemos hacer nosotros, hermanos. No veo yo a Pedro ni a ningún otro en una oficina jerárquica ahí haciendo sus asuntos, sino que se hallaba siempre en movimiento. Y eso hacía que más fácil para Dios dirigir a un líder que está en movimiento. ¿Por qué, hermanos? Porque un líder en movimiento va a encontrar oportunidades estratégicas. Dice que cuando los fue a visitar, dice la Escritura, que halló a uno que se llamaba Eneas. Fue en esa movilidad que hubo esa oportunidad estratégica y coloca en ese momento en que él puede bendecir a otras personas. Y el contraste que hace de Eneas con Dorcas, porque a Dorcas le llama discípula, a este no le llama discípulo, no sabemos si era convertido o no, quizá no, era familiar de alguno de los de ahí. Y cuando vamos a casa podemos conocer a los parientes que no quieren venir acá. En los grupos pequeños pueden ir, podemos invitar amigos, podemos invitar a nuestros vecinos y podemos irlos conociendo, y son oportunidades estratégicas que Dios abre para llevar su palabra. Y encuentra Pedro a Eneas, a ese paralítico que tenía 8 años así, y Pedro lo conoce. Qué bendición para Eneas, ¿no? Conocer en la visita de Pedro como una oportunidad divina de conocer al Señor. Y Dios usa todos esos encuentros, hermanos, providenciales para mostrar su poder. Y así es como yo he conocido a familiares de ustedes, los he conocido en ciertas reuniones, en visitas, en algunas cosas, de familiares que ni siquiera vienen al templo, pero nos vamos conociendo y son oportunidades que se van abriendo. Pero no solo eso, veo que también Pedro era un líder cristocéntrico. Fíjense que cuando lo sana, le dijo Pedro a Eneas, Jesucristo te sana. Todos ellos siempre hablaban de Cristo, Cristo era el que hacía, no era la predicación del yo hice, yo esto, yo lo otro. Cristo te sana. Ese es el mensaje que debe salir de todo mensaje cristiano. Todo pastor debe proclamar a Cristo. Y ellos sabían que para ministrar con eficacia deberían ser líderes cristocéntricos, no una promoción personal, sino llevar el nombre de nuestro Salvador siempre a donde vamos. Pedro entendía muy bien su papel. Los apóstoles entendían muy bien su papel. ¿Se acuerdan cuando eran discípulos y estaban aprendiendo? Y ellos decían, ¿quién se va a sentar a tu lado y en tu reino y para acá y para allá? Buscaban grandeza. Pero cuando entendieron, cuando vino el Espíritu Santo, ellos se volvieron humildes y siempre exaltaban a Cristo. Pedro no le dijo, yo te sano, como algunos acostumbran hoy.
Le dice: Jesucristo te sana. Y ese es el ministerio eficaz, el que exalta al Salvador, no al siervo, hermanos. Y cuando Cristo es el centro, el resultado siempre es la transformación. Versículo 35. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sirón, los cuales se convirtieron al Señor. ¿Por qué? Porque se exaltaba el nombre del Señor Jesucristo. Y la sanidad de Eneas fue total, total. Todos los milagros de sanidad que vemos nosotros en el ministerio del Señor Jesucristo y en Hechos, que era un periodo de milagros extraordinarios que hubo por ese tiempo para afirmar a la iglesia en su crecimiento, eran sanidades instantáneas. No como le hacen ahora: oye, te vas a ir sanando y te vas a ir sanando. No, y era instantáneo, y el poder de Jesucristo fluía. Y se levantó sin parálisis. Y su curación fue total, total. Fue total que le dijo: haz tu cama, ¿no? Luego, inmediatamente. Si no hubiera sanidad, no le hubiera dicho: pues haz la cama, me acabo de aliviar. No, pero ese es el ministerio. Un ministerio eficaz se caracteriza por su movilidad. En la movilidad vamos a tener, cuando somos líderes en movimiento, vamos a tener oportunidades estratégicas y podemos llevar a Cristo ahí como mensaje. Segundo lugar, otra característica, se caracteriza por su disponibilidad. 36 al 41 dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. ¿Y qué hizo Pedro? Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, volviéndose el cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a sus viudas, la presentó viva. Su disponibilidad, hermanos. Pedro tenía disponibilidad para escuchar. Un ministerio eficaz tiene líderes que escuchan. Ahorita no tengo tiempo. Escuchan a las personas. Esta mujer, llena de buenas obras, había causado tanto dolor en la comunidad. Y van los creyentes a buscar a Pedro. Pero un ministerio eficaz no ignora el dolor ajeno. Tiene que consolar, hermanos. La labor de un pastor es cuidar, es consolar, es aconsejar. Nunca es la de un juez. Yo soy un pastor, no soy un juez, soy un pastor. Y había disponibilidad para escuchar, pero no solo para eso, sino también para interceder. Y dice la Escritura que Pedro sube a su aposento y empieza a orar por ella y confía en el poder de Dios, un hombre de fe. Y dice que oró por ella. Oró por ella, hermanos. Escuchar, orar por las personas. Él no improvisa, depende del Señor en toda su oración. Dice
Pedro, qué tremendo corazón de pastor, ¿no? Dice que sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró al Señor. Atendió, tuvo disponibilidad, hermanos, tuvo disponibilidad no solo de escuchar a las personas que fueron, disponibilidad para interceder por las personas, la oración de los pastores por el rebaño puede mucho, hermanos. Por eso es bueno comunicar a la iglesia cuando hay alguna necesidad, para poder orar unos por otros, para poder ayudar mejor, porque si no sabe el pastor cómo va a ayudar en la oración, si no sabe la situación. Pero también tenía disponibilidad para ayudar, ¿verdad? Él obedece y sirve humildemente. Se arrodilla y empieza a orar humildemente ante el Señor. Saca a todos, no busca testigos para su gloria, sino manifestación del poder divino. Ese es el siervo eficaz, el que no busca protagonismo, el que obedece al Señor. Otra característica, es la tercera, hermanos. No solo por su movilidad, por su disponibilidad, sino también se caracteriza por su fertilidad. 42 y 43. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron al Señor. 43. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón, curtidor. Su fertilidad, su fruto, hermanos, su fruto de salvación primeramente, el impacto espiritual que produce eso que hizo Dios a través de Pedro, que fue dispuesto para sanar a esta mujer, para resucitarla incluso con el poder de Jesucristo. Y dice, esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron al Señor, fruto de salvación, hermanos. Cuando somos obedientes, ese es el fruto, hermanos. Y los milagros que se daban era para que las personas creyeran al Señor. Estaban siendo respaldados por milagros en los ministerios que tenían. Y entonces caminaba la iglesia, y caminaba y había conversiones. Siempre un ministerio eficaz busca la conversión de las personas, hermanos, no la admiración, la conversión, incluso rogando, incluso con lágrimas se tiene que buscar la conversión. Dice el texto de los embajadores, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Fruto de salvación, pero también fruto de influencia. Dice que iban conociendo gente, ¿verdad? Toda esa movilidad, esa disponibilidad. Y entonces conoce ahí en Jope a Simón el curtidor. Sería una casualidad. Dios lo estaba preparando para la siguiente etapa. Abrir el evangelio a los gentiles, hermanos. Y eso es lo que hace la movilidad y la disponibilidad. Abrirnos nuevos horizontes para dónde llevar el evangelio. Piense usted por un momento, hermanos, ¿cuál es el lugar a donde menos iría usted ahorita? Aquí en Saltillo, por ejemplo. Piense, no me conteste, pero piense. ¿O de qué nación no le gustaría? ¿Qué parte de la ciudad no le gustaría visitar? Ni por nada, por el motivo que sea, me da miedo ir ahí. ¿Qué parte del país no iría yo?
porque ahorita como están las cosas, pues no va uno, le saca la vuelta como los judíos, ¿no? Me era necesario pasar por Samaria, no, mejor le daba la vuelta. ¿Qué parte no nos gusta? Porque ahí lo está preparando, ¿eh? El Señor está preparando a Pedro. Y tome un momento de verdad para pensar en eso, hermanos. Imagínese que viaja a ese lugar que no le gusta, que le da miedo, y lo que encuentra ahí son oportunidades para llevar el Evangelio. Hace rato decía la hermana Edith, no sé cómo te gusta tanto ir a Zitácuaro, tan peligroso que está por ahí. Voy a seguir yendo a Zitácuaro. Punto. Así nomás dijo la hermana. Y entonces, Pedro se está preparando. ¿Por qué? Porque hay otro fruto que trae un ministerio eficaz, que es el fruto de libertad. Se imagina quedarse, dice el 43, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón. ¿Qué era Simón? Curtidor, o sea, trabajaba con la piel de los animales muertos. Pedro jamás haría eso. Gente inmunda que tocaba cadáveres de animales. La ley judía lo prohíbe. ¿Cómo puedo yo estar ahí? Él tiene libertad, está siendo libre de prejuicios, hermanos. Ese oficio era considerado impuro según las costumbres judías, y Pedro comienza a superar esas barreras culturales. ¿Para qué? Para obedecer a Dios, obedecer al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque los prejuicios son devastadores para cualquier ministerio. Yo no voy ahí no voy. Dios guarde la hora, decían algunos, ¿no? En demasiados círculos cristianos, hermanos, se rechaza a quienes no encajan en el molde. Y eso es tener prejuicios. Y Dios quiere que superemos esas barreras siempre. Porque Dios no hace acepción de personas, como lo vamos a ver más adelante en Hechos 10:34. Dios no hace acepción de personas. Entonces, la eficacia espiritual, hermanos, requiere corazones libres de prejuicios, llenos de amor. Libres de prejuicios, pero llenos de amor por el prójimo y amor por Dios. Y terminamos, hermanos. Hemos considerado lo que es un ministerio eficaz, que actúa, que se mueve, ¿verdad? Que está dispuesto, que da fruto para el Señor. Y cuando pensaba en la diferencia entre ser eficaz y ser eficiente, que ya se los he comentado en alguna otra ocasión, el ejemplo de la aspirina, ¿verdad? La aspirina es eficaz porque tiene el poder para quitar el dolor, pero solo es eficiente si uno la toma, si no, no. Si no te la tomas, el dolor va a continuar. Así también, hermanos, la palabra de Dios es eficaz. ¿Por qué? Porque tiene poder para transformar vidas, pero solo obra en nosotros y es eficiente si lo obedecemos, si tenemos un corazón dispuesto, si llevamos esa palabra. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Por eso cantaban las hermanas, envíame Señor. Con esa vocación misionera que tiene la unión femenil, envíame. Y esta verdad, hermanos, nos conduce a la cena del Señor, porque allí contemplamos el ministerio que produce la obra más eficaz de toda la historia,
la cruz de Cristo.